El condicionamiento operante desarrollado por Skinner es una teoría fundamental en la psicología que explica cómo las conductas son moldeadas y mantenidas a través de la interacción con sus entornos. Este enfoque se basa en la relación entre estímulos antecedentes, respuestas conductuales y las consecuencias que siguen dichas respuestas. Los elementos claves del condicionamiento operante incluyen los antecedentes, que son estímulos o condiciones que preceden a una conducta y establecen un escenario para que ocurra. La conducta es la acción o respuesta observable, objeto de análisis, y la consecuencia, que son del evento, que siguen la conducta, y esto influye en las probabilidades que se repita en el futuro, dividiéndose el esfuerzo positivo o negativo, castigo positivo o negativo. Explicación de los elementos básicos de antecedentes y conducta. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje que fue propuesto por el psicólogo Skinner. Este enfoque se centra en cómo los refuerzos y las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que esa acción vuelva a ocurrir en el futuro. Los elementos del condicionamiento operante incluyen los antecedentes y la conducta. En los antecedentes tenemos que son los estímulos o situaciones que ocurren antes de una acción o conducta, y en el contexto del condicionamiento operante, los antecedentes pueden ser considerados como estímulos discriminativos que indican que una conducta específica llevará a una determinada consecuencia. Como por ejemplo, tenemos si un profesor dice: si terminas tu tarea puedes salir temprano, el antecedente es la frase que sirve como señal para que el estudiante realice la tarea. En la conducta es la acción o comportamiento que el organismo realiza en respuesta a los antecedentes. Es la parte activa del proceso de aprendizaje en el que el individuo lleva a cabo una acción que está sujeta a ser reforzada o castigada. Como ejemplo, tenemos en el caso del estudiante, la conducta es hacer la tarea para obtener como recompensa salir temprano. Las consecuencias son fundamentales porque determinan si una conducta se repite o no en el futuro. Las consecuencias son los resultados que siguen una acción y pueden ser positivas o negativas. Como tipos de consecuencia tenemos principalmente el refuerzo y el castigo, y cada uno de estos tiene dos subtítulos. Es importante entender cómo las consecuencias funcionan para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. El refuerzo es una consecuencia que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos. En el positivo ocurre cuando se agrega un estímulo agradable después de una conducta, y el negativo ocurre cuando se elimina un estímulo desagradable después de una conducta. Castigo es una consecuencia que disminuye la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro, y también tenemos castigo positivo y negativo. El positivo ocurre cuando se agrega un estímulo desagradable después de una conducta, lo que disminuye la probabilidad de que se repita. Y en el castigo negativo ocurre cuando se elimina un estímulo agradable después de una conducta, lo que también reduce la probabilidad de que esa conducta se repita. Para comprender los procesos del condicionamiento operante tenemos los siguientes ejemplos. En este caso debemos tener en cuenta los antecedentes. Entonces, el antecedente en este caso sería un estudiante no ha hecho la tarea. La conducta es que el profesor lo llama al frente de la clase para que explique por qué no la hizo. Y como consecuencia, el estudiante evita no hacer la tarea para no volver a pasar vergüenza. Esto se conoce como refuerzo negativo, ya que es como si la mala nota o la vergüenza fuera un castigo que el estudiante debe evitar y por eso va a dejar de hacerlo. En el otro caso tenemos un estudiante hace la tarea a tiempo y con una buena calidad. Como conducta, el profesor le va a felicitar públicamente y le ofrece puntos extra. A consecuencia de esto, el estudiante se siente mucho más motivado a seguir haciendo las tareas a tiempo y con esmero. Esfuerzo positivo, ya que cuando hacemos algo bueno, recibimos una recompensa como una felicitación o una buena calificación, estamos experimentando este refuerzo. A continuación, les voy a hacer un resumen sobre el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje en el que la persona o animal modifica su comportamiento a través de las consecuencias que recibe. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta se refuerza o se disminuye dependiendo de la consecuencia que siguen estas acciones. Este tipo de aprendizaje fue propuesto por Skinner, quien destacó cómo las respuestas son moldeadas o por los refuerzos o castigos. Tenemos tres elementos básicos del condicionamiento operante, que son los antecedentes, las conductas y las consecuencias.
También tenemos tipos de consecuencias, las cuales son el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, como nos muestran en las diapositivas anteriores. En conclusión al condicionamiento operante, ya sabemos que es una teoría clave en la psicología del aprendizaje que demuestra cómo las consecuencias de nuestras acciones influyen en la probabilidad de que esas acciones se repitan. Los refuerzos tienden a fortalecer las conductas, mientras que los castigos tienden a debilitarlas. El condicionamiento operante resalta la importancia de los incentivos y las consecuencias del aprendizaje y de nuevas conductas. El condicionamiento en la vida real nos ayuda a comprender cómo las personas y los animales aprenden en función de lo que sucede después de sus acciones, lo que tiene una ampliación práctica en la educación y el trabajo y el comportamiento cotidiano de cada uno de nosotros. Muchas gracias.